americanos, algunos alemanes y demás. Debemos tener mucho cuidado de no equivocarnos entre uno y el otro, porque los conos alemanes y los italianos son muy similares entre sí. Entonces, si yo me equivoco, lo que voy a hacer es que este es el mecanismo interno del centro de mecanizado. Entonces, él lo que hace es sujetar una parte de una parte del cono Morse y realizar presión sobre él. Cuando él realiza presión sobre él, lo ajusta, da un ajuste por interferencia. ¿Recuerdan los ajustes por interferencia? No. Los ajustes por interferencia son los ajustes que yo hago cuando estoy entrando un rodamiento dentro de un eje. Ese es un ejemplo de un ajuste por interferencia. ¿Listo? Entonces normalmente son ajustes que van dependiendo a la tolerancia dimensional de cada una de las piezas, pero van ajustados muy fuertemente. Incluso las condiciones térmicas los afectan en bastante medida. ¿Listo? Entonces cuando el sistema se libera, pues deja extraer y colocar el cono. Si yo tengo, digamos, un cono de 0.1, 0.2 grados más grande que el husillo, pues en el momento de sujetar el cono, pues digamos que el sistema va a obligarlo a entrar. Cuando lo obligue a entrar y no puede entrar, entonces no va a ceder el cono, sino que va a ceder el husillo interno. Entonces lo va a destrozar. Esto es un tema que no pensaría que no sucede, pero sucede, es bastante común este tipo de errores. Clasificaciones. De este lado hacia este otro encuentro el cono ISO BT40, pero de este lado hacia este otro puedo encontrar el sistema de sujeción de la herramienta. Dentro de esos sistemas de sujeción yo tengo varios. Tengo el sistema ISO, que es el de boquillas que ustedes vieron normalmente en el taller de máquinas herramientas, que es el de boquillas o portapinzas. Que este sistema de sujeción tiene unas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Sobre todo de aspecto económico. Yo puedo tener un solo cono Morse, como en el caso de las fresadoras, y tener todo un conjunto de boquillas para utilizar diferentes fresas y diferentes brocas. ¿Listo? En este lado ya tengo los otros sistemas de sujeción, que son los sistemas de sujeción de carácter alemán, que son los DIN. Esos sistemas de sujeción lo que hacen o lo que permiten es que solamente pueden adjuntar una única herramienta con un único diámetro, pero son más resistentes a las condiciones de trabajo del centro mecanizado. ¿Por qué? Porque ellos no se sueltan con la vibración como si lo hacen las boquillas. Si tienen expansiones térmicas y si tienen cambios de temperatura, tanto en expansión como en disminución de área, no se van a soltar las herramientas y pues por lo tanto no vamos a tener accidentes en el momento de mecanizado, ni tampoco vamos a tener daños, digamos, en las piezas como tal. ¿Listo? Entonces, tipos de herramientas. Hay varios tipos de herramientas que ustedes ya conocen con anterioridad, que han venido trabajando. Entonces, la primera tecnología de herramienta que nosotros podemos encontrar es el acero rápido convencional, que ustedes lo han trabajado mucho en máquinas herramientas. La segunda tecnología que podemos encontrar es acero rápido endurecido. La tercera sería tuxteno. La cuarta sería un tuxteno con diferentes elementos de recubrimientos. Es una especie de material compuesto, entonces puede ser un tuxteno con recubrimientos en silicatos o en diamantes incluso. Y la siguiente, o las siguientes, pues ya son tecnologías a bases de insertos. Entonces, en estas tecnologías lo que yo tengo es una base de tuxteno, un centro de tuxteno o un centro de cerámica y un recubrimiento también en caso de ser necesario. Estas herramientas presentan unas mejores características. Si en estos tipos de herramientas yo las desafilo, normalmente tengo que cortar una buena sección de la herramienta y volverla a afilar. Y pues el costo de afilarla y la disminución de la sección de la herramienta. Si la rompo es muchísimo peor, entonces sale mucho más costoso. Además que tienen unos desgastes muchísimo superiores. Y eso me va afectando la tolerancia dimensional final a obtener en cada una de las piezas. Mientras que estas
los insertos tienen diferentes puntas que son intercambiables, entonces lo que yo hago es ir cambiándolas con respecto al tiempo y no estoy cambiando toda la pieza o toda la unidad por completo, sino que estoy cambiando solamente el inserto que yo necesito. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. De estos hay insertos para cada trabajo. Normalmente los que tiene la universidad, en este caso, son insertos sencillos de esta manera, pero entonces muchas veces la gente dice, no, yo mejor sigo trabajando con las fresas convencionales porque tienen corte en toda esta área. Hay fresas también que tienen insertos dispuestos en toda esta área para realizar ese tipo de cortes. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Sistemas de sujeción de pieza. Esos sistemas de sujeción de pieza que les voy a mostrar son los que tenemos acá. Además de esto existen otros, sí, muchísimos más, pero pues vamos a ahondar en este momento solamente en los que tenemos acá. Los sistemas de sujeción van a depender de qué, del uso que yo les vaya a dar o del trabajo o las tareas que yo le vaya a asignar, ¿listo? Y esas tareas van con respecto a qué, con respecto al tipo de material que yo vaya a utilizar. En este lado ustedes van a encontrar unas bridas convencionales como las que ustedes han venido trabajando en máquinas herramientas normal. Aquí una prensa, donde esta prensa es un poco diferente a las prensas convencionales debido a que es una prensa hidráulica, tiene un tornillo de potencia para ajustar, pero tiene un accionamiento hidráulico que sujeta la pieza. Entonces, primero, en cuanto a material, si yo tengo un material con condiciones que, por ejemplo, un elastómero, un polímero, incluso algunos aluminios, latones y cobres, que se me van a ceñir en el momento de realizar fuerza, pues tal vez lo más conveniente no sea utilizar la prensa, sino utilizar bridas. Y si yo tengo un elemento que tenga una geometría de tipo lámina o que tenga una geometría compleja, pues el montaje va a ser mucho más complicado en la prensa. Pero si yo tengo elementos de mediana y alta dureza, estamos hablando de aluminios aeronáuticos, por ejemplo, bronces al silicio, aceros 1020, 1030, 1040, 36 y demás, pues voy a utilizar la prensa, ¿listo? Porque me va a presentar una mejor condición de trabajo. Ahora vamos a la otra condición de tiempo. Tiempo en cuanto al montaje. Tiempo en cuanto al montaje con bridas es un poco más demorado que el tiempo al montaje con prensa. Los tiempos de trabajo también influyen muchísimo. En este lado encontramos bridas. Las bridas son muy susceptibles a la vibración. Si la máquina o el husillo hace vibrar la pieza, va a ir soltando las roscas. Es decir, trabajos de 23 horas, de 30 horas no nos van a aguantar unas bridas, mientras que la prensa sí. Y ajuste. Los ajustes ese ajuste que podemos dar es mucho mejor con la prensa que con las bridas, debido a que pues existe mayor presión en la prensa y no se va a mover en torno al tiempo. Entonces, pues dependiendo de esas condiciones, yo debo seleccionar mi sistema de sujeción. Ahora vamos ya a entrar más a lo que es las áreas de trabajo de la máquina. Entonces, la máquina se va a estar moviendo en un sistema coordenado XYZ. ¿Listo? Dentro de ese sistema coordenado XYZ, yo tengo coordenadas relativas y tengo coordenadas absolutas. Entonces, esto es totalmente diferente a lo que puedo llamar coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas o coordenadas polares. Es totalmente diferente a eso. El sistema de coordenadas relativas y absolutas hace referencia a el sistema de inicio de ese sistema coordenado. Entonces, imaginemos que este salón es un área de trabajo. El sistema coordenado para de coordenadas absolutas sería un punto X0, Y0, Z0 que es inamovible. Un ejemplo, puedo denominar a ese punto como esa esquina superior de la pared. Para ese efecto, la otra esquina de la otra columna sería ¿qué componente?
tendría unas componentes incrementales de esa esquina a esa esquina con otras variaciones de x0, y0, z0, ¿correcto? Es decir, las unidades vectoriales de desplazamiento de un punto al otro. ¿Es entendible ese ejemplo? ¿O hay alguna? Listo. Siguiente sistema es el sistema de coordenadas absolutas. Entonces, coordenadas relativas, perdón. Las coordenadas relativas son aquellas coordenadas que yo puedo ir trasladando en todo el entorno de la máquina. ¿Listo? En todo el entorno de la máquina con respecto a cualquier parte. Es decir, en un momento puedo determinar un punto de origen, luego puedo determinar otro, luego otro, luego otro. Todo va a depender de ¿qué? Del punto que yo desee colocar. Entonces, imaginemos este ejemplo. Si tenemos estos tres escalones y le hacemos una especie de sólido de revolución, ¿qué quedaría? Quedaría una especie de figura de círculos en escalones, ¿correcto? Si yo tengo mi sistema de coordenadas absolutas o de máquina, ese punto de origen siempre sería donde yo tendría x0, y0, z0. Con respecto a pues comenzaría a denominar los diferentes vectores de posición para después lanzar las diferentes partes del programa. Si tuviera las coordenadas relativas, en un punto podría ser pero si yo determino colocar otro punto, podría generar un punto x0, z0 en cualquier lugar para comenzar a reenumerar los diferentes puntos. ¿Listo? Este es un concepto muy muy importante para la práctica número 2 que vamos a hacer, que es compensación de herramientas y cero pieza, porque vamos a necesitar estar trabajando en los dos tipos de coordenadas. Gracias. Vamos a ver ahora lo que es ya una estructura de programa para los centros de mecanizado Litwell, y más específicamente para el centro mecanizado Litwell B20. Entonces, muchachos, los centros de mecanizado pueden tener diferentes tipos de controles o diferentes tipos de interfaces hombre-máquina. Por lo tanto, pueden tener lenguajes de programación algo diferentes dependiendo del tipo de centro mecanizado que yo tenga. Entonces, el centro mecanizado que tenemos acá es un control FANUC. Ese control FANUC es prácticamente entre el 80 y el 90% de los controles que se manejan aquí en la industria en Colombia. Y pues la universidad cuenta con uno de esos controles. Esos controles tienen una programación tipo ISO, que es una programación internacional y bastante fácil. Vamos a ver primero en qué consiste un programa de estos. ¿Ustedes han trabajado alguna vez C++ o Visual Basic o sistemas de programación similares? Sí. En esos sistemas de programación, ¿yo qué debo hacer? Primero establezco una serie de variables y de condiciones iniciales. En este programa es exactamente igual. Esta primera parte, estas primeras líneas, que ya ahorita las voy a explicar y las voy a transcribir de mejor manera, hace parte a ese encabezado, a ese establecimiento de variables o esa rutina inicial. Luego que voy a tener una serie de pasos iniciales donde voy a preparar la máquina para el trabajo. Luego voy a tener un trabajo continuo y luego una finalización del programa. Aquí, en este caso como tal, el programa está hecho para finalizar y para terminar en estos momentos. Pero bien podría yo tener lo equivalente a un bucle o a un ciclo continuo. Entonces podría haber, por ejemplo, un while ahí para hacer una repetición continua de ese programa. Vamos a ver en estos momentos en qué consiste el encabezado. En la práctica número 2 veremos, digamos, ya más un desarrollo y una ejecución de algunas partes de los programas y la finalización. ¿Listo? Entonces, en la primera parte del programa voy a tener un símbolo de porcentaje que hace referencia a apertura inicial del programa. ¿Listo? No todos los controles FANUC tienen necesidad de colocar ese símbolo de porcentaje, pero en el que tenemos acá sí. Luego voy a tener un O 0, 0, 30. Por ejemplo, ¿qué significa esto?
Esto es el nombre del programa. La O es inamovible, los ceros, aquí puede ser 1000 o puede ser todo totalmente cero. Aquí este programa lo nombré con el nombre 30. ¿Listo? Esa es la definición del nombre. Luego voy a tener... ¿cómo es? N100, P21. Ah, sí. ¿En qué? ¿Por qué? N100. Bueno, esta parte... P21. Listo, muchachos. Esta parte que tenemos acá del programa es una serie de líneas que tenemos para ubicarnos dentro del software. Recuerdan ustedes muchas veces cuando trabajan en los softwares, sobre todo en los softwares antiguos de programación, las primeras versiones, que ustedes compilaban y salían errores y normalmente no sabían dónde estaba el error. Eso suele pasar muchísimo. Los programas de CNC normalmente tienen las líneas numeradas. Entonces, cuando se ejecuta un error, él dice en qué línea está para buscarlo. Porque estos programas pueden tener millones de líneas. Entonces, pues sería muy, muy complejo identificarlas entre tantas posibilidades. Entonces, código G21, ¿qué está estableciendo? El sistema de coordenadas internacional. ¿Qué sistema de coordenadas ¿Qué sistema internacional? Ya les voy a comentar las unidades para que lo tengan muy en cuenta. Cuando yo tengo una máquina, debo saber si está configurada para trabajar G21, sistema de coordenadas internacional, o G20, que es el sistema de coordenadas inglés. ¿Listo? En este caso, esta máquina está trabajando con G21. Que normalmente, ¿qué coordenadas tiene? En velocidad angular o rotación, tenemos revoluciones por minuto. ¿Listo? La gente suele cometer un error muy, muy grande con esto, y es que dicen, el sistema internacional, entonces son radianes por minuto. ¿Listo? Y el otro sistema sería la velocidad lineal. Entonces, para la velocidad lineal, las unidades que está trabajando la máquina son, no me acuerdo esta máquina, así ya me acordé, milímetros por minuto. Si ayer estaba trabajando en una electrobracionadora y esas son micras, milímetros por minuto. ¿Listo? Esas son las unidades de movimiento lineal. Obviamente las unidades de desplazamiento, ¿qué serían? Pues los milímetros, obviamente. ¿Listo? Luego sigue la línea N102, G0, N102, 102, G0, G0, G17, G40, G49, G49, G80 y G90. G80 y G90. Listo, muchachos. El G0. El G0 es un código que vamos a ver muy comúnmente cuando yo quiero ejecutar un comando a la máxima velocidad. ¿A cuál es la máxima velocidad? La máxima velocidad de la máquina, tanto de procesamiento como de velocidades lineales o de rotaciones. Entonces, los límites de la máquina en la velocidad lineal son de 16.000 milímetros por minuto y en la velocidad rotacional son de 90.000 revoluciones por minuto. ¿Listo? Siguiente código que estamos viendo acá, código G17. Entonces, el código G17 nos está determinando un plano X sub P, Y sub P. ¿Qué significa eso? Como nosotros estamos trabajando en una máquina tipo fresa, ¿correcto? El plano que estamos tomando de origen es la bancada, y por lo tanto la bancada es X y Y. Entonces estamos determinando que ese plano de origen va a ser X y Y, por lo tanto tiene código G17. Si fuese un torno, tendría otro tipo de código acá, tal vez un G18, un G19, que establecen otros tipos de planos coordenados en torno, digamos, a otros aspectos. ¿Listo? Código G40. Entonces, diámetro de compensación. ¿Qué es, muchachos? Ustedes se acuerdan que las herramientas normalmente, las herramientas y las brocas normalmente tienen diferente
diámetro, ¿correcto? Porque son para diferentes operaciones, si no, no tendría sentido. Entonces, las máquinas antiguas, los centros de mecanizados antiguos, no tienen este código, pero los centros de mecanizado algo más nuevos, como el que tenemos acá, contienen ese código. ¿Por qué? Porque acá no estamos trabajando una herramienta, sino estamos trabajando 20 herramientas, estamos trabajando bien 20 elementos diferentes. Y le tenemos que decir al control cuál es el diámetro de cada una de esas herramientas para que el control pueda poder trabajar. ¿Listo, muchachos? Hace referencia a eso. G49, compensación en longitud. Exactamente lo mismo que la compensación en diámetro, pero esta es compensación en altura. Le dice al control a la máquina qué altura tiene. Hace muchos años no había necesidad de estas dos operaciones, porque lo que más era común de estos dos códigos, porque lo que más era común ver en las máquinas eran máquinas de tipo fresadora, que tenían una única herramienta montada, y al tener una única herramienta montada se calibraba de forma manual. En esta máquina están calibradas de forma automática. De todas maneras, en la práctica número 2 vamos a ahondar más en los temas de compensación por diámetro y compensación por altura, porque también tienen unas explicaciones a nivel del código como tal. G80. El código G80 determina la activación de ciclos fijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un ciclo fijo? Un ciclo fijo es un proceso de mecanizado el cual puedo automatizar, ¿listo? O puedo designar diferentes condiciones para que se haga sin necesidad de lanzar un programa o varios programas para poderlo ejecutar. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Ustedes recuerdan cuando ustedes cortaban normalmente las placas o los cilindros de material. Normalmente cuando yo hago eso, y como lo hago acá, es todavía un poco más complicado, que acá lo hacen con cegueta, entonces los cortes muchas veces no quedan muy bien, no quedan bien, ¿sí? Quedan algo con algunas ondulaciones, por no decir más. Entonces yo necesito dejarlo derecho para comenzarlo a trabajar, ¿listo? Bueno, esa es la idea. Normalmente yo primero premecanizo un material, lo coloco totalmente paralelo entre sí y luego así lo mecanizo. Cuando yo voy a hacer ese tipo de procesos, que tengo que hacer varios desbastes. Si estoy trabajando con una fresadora, tengo que hacer varios desbastes hasta eliminar todas las alturas o todas las crestas. Un ciclo fijo le podría decir inicie de este punto A a este punto B a esta altura H y desbaste, por ejemplo 3, 4, 8 milímetros hasta que digamos toda el área quede totalmente plana, en lugar de estar realizando todas las pasadas de forma manual en diferentes códigos y diferentes líneas. ¿Listo? Esto es lo que está activando para la máquina, le está diciendo tenga cuidado porque de pronto utilizo ciclos fijos. Código G90. Entonces, ¿recuerdan lo de las coordenadas absolutas y relativas? Aquí con este código le estoy diciendo a la máquina prepárese para utilizar coordenadas absolutas. ¿Listo, muchachos? Siguiente línea, profe, la puede dictar, por favor. N104. N104. T3N6. ¿N qué, profe? N6. No importa que sea el 0 ahí. Es que es T3, no T03. Ah, no importa, ya les explico eso. Es que esto es más a la tipo de la programación de tornos. Muy buena la pregunta. En el programa está T3. Los centros de mecanizado tipo fresa pueden trabajar con T3 o T03. Los tornos, ellos solamente entienden el código completo. ¿Listo? Es decir, normalmente si uno coloca este código en un torno de una fresa va a funcionar, pero si coloco T3 en un torno, el torno no va a entender qué es. ¿Listo? Eso es debido a que la forma de llamar la herramienta en el torno también es diferente y tiene mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Porque estos ceros es para colocar diferentes códigos acá y esto acá yo puedo colocar M6 sin el cero, pero en los tornos yo puedo tener más ceros porque puedo tener torretas gigantes. Es decir, puedo tener torretas de 200 herramientas, entonces puedo tener una cantidad de cifras significativas más hacia cualquiera de los lados, ¿listo? Pero los centros de mecanizado, como normalmente tienen máximo 78, 100 herramientas, son muy poquitas las que tienen, normalmente vienen directos porque normalmente solamente estoy trabajando 2 dígitos, ¿listo? Es por eso. Siguiente línea, por favor. N106.
G0, 106, G0, G90, G90, G54, G54, XY, X, Y, S1000, M3. 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 Ah, pues si lo va a mandar así, pues esto ya está. M3. ¿Esa qué línea es? Esta sería Ya sé. 5. Es que va de 2 en 2, entonces será como 2, 4, 6. Ah, bueno. O sea, 6 y esta 8. 8. Listo. Entonces, muchachos, siguiente línea que está haciendo. Código G0, ejecute la máxima velocidad, establezca coordenadas ¿qué? Absolutos. Coordenadas absolutas a código G54. ¿Qué es el código G54? Es el código del cero pieza, es el código del punto de inicio. ¿Listo? Como he establecido un sistema de coordenadas absoluto, es decir, un punto que es inamovible en el espacio x0, y0, z0, voy a iniciar llamando que en ese punto voy a establecer el cero pieza. Entonces, voy a explicar un poco con respecto a eso. Bueno, el trabajo, imaginemos que esta área completa de este salón es un área para trabajar y que este borrador puede estar en cualquier punto, ¿correcto? Si yo voy a denominar este punto dentro del espacio y si mi punto de origen es ese, tengo que colocar las coordenadas de esa distancia a esta distancia para poder posicionar este borrador en el espacio, ¿correcto? Para términos de hacer práctico el programa, lo que hacen las máquinas es denominar. Lo que le estoy diciendo acá es denomine con este código 54, olvide el punto 0 momentáneamente, obviamente, olvide el punto de inicio de la máquina como tal y colóqueselo a este lugar, ¿sí? Porque si no, imagínense estar trabajando continuamente en las coordenadas totales de este salón para llegar a los diferentes puntos de este borrador. Mientras que si yo restablezco un nuevo punto de inicio, una coordenada absoluta de nuevo en un punto de estos, pues va a ser mucho más sencillo, voy a tener unidades mucho más básicas, no voy a tener que estar haciendo restas ni diferentes relaciones geométricas para colocar cada uno de los puntos. ¿Me hago entender con respecto a eso? Listo. X, Y y Z. Están los primeros parámetros, luego le estoy diciendo a la máquina vaya a esa posición en X, a esa posición en Y y a esa posición en Z. ¿Listo? Siguiente línea, M03 S1000. Entonces, el M03 hace alusión a encender el lucillo. Entonces aquí ya definimos variables, ahora vamos a comenzar ya a trabajar como tal, a encender diferentes condiciones de la máquina. Entonces encendemos el lucillo. ¿Cómo lo encendemos? M03 es encenderlo a favor de las manecillas del reloj. S, ¿cuánta revolución? 1000. Existe también el M04 o el M4, que también es un movimiento rotacional, solamente que va en contra de las manecillas del reloj, para el cual también puedo utilizar pues la condición S y luego la respectiva revolución que desee trabajar. Y listo, muchachos, eso ya terminamos por este lado y ahora vamos a el taller de CNC a ver un poco más la práctica. Hasta ahí es el encabezado. Ya para una siguiente práctica continuaremos ya con los desplazamientos y la finalización del programa, luego que tengamos más conocimientos. Entonces,